Frontera Global. Revisamos de inmediato noticias internacionales. Estamos ya con Anwar Farran. Anwar, ha crecido mucho la tensión en Europa a propósito del envenenamiento de Navalny, que ya está completamente confirmado. Recuperó la conciencia y Alemania está exigiendo ya una respuesta de parte del gobierno ruso. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Iván, la que traigo esta semana es una historia que bien podría ser sacada de los anales, de los archivos de la Guerra Fría. Esto porque, como bien decías tú, hay tensión en Europa. Esto básicamente porque la Unión Europea está acusando directamente a Alemania, ¿no es cierto?, de haber envenenado el principal líder de la oposición política. ¿Quién es el principal líder de la oposición política? Lo vamos a ver de inmediato acá en la pantalla. Nos referimos a Alexei Navalny. Fíjate tú, Iván Núñez, que es abogado opositor, como ya decíamos, al gobierno ruso, y él ha creado una ONG, Fundación Anticorrupción. Apunta los dardos contra el líder del Kremlin. Hablamos de, en este caso, Vladimir Putin, quien también es abogado, un ex agente de la KGB y actualmente presidente de la Federación Rusa. Ha ocurrido muchas noticias respecto a esto y lo decíamos hace un momento. Alexei Navalny despertó del coma luego de 2 semanas inconsciente. Sin embargo, su historia continúa aumentando la tensión entre Rusia y la Unión Europea. Esto porque no es la primera vez que ocurre algo así. Situaciones similares se han repetido en los últimos años con una larga lista de espías y opositores que han sido atacados con armas químicas. A continuación, la nota que hemos preparado en torno a este tema. La historia del máximo oponente al poder que emana de Moscú tiene más de un polémico episodio. Abogado ruso contrario a las políticas del Kremlin y fundador de una ONG que aboga por la transparencia del Estado, Alexei Navalny es un férreo opositor al gobierno de Vladimir Putin y, según Alemania, fue envenenado de una forma criminal. Es por eso que no solo Angela Merkel, sino que varios otros gobiernos de la Unión Europea pidieron oficialmente explicaciones a Rusia. De lo contrario, anuncian sanciones. Der russische Botschafter wurde am Nachmittag im Auswärtigen Amt über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Estos desgarradores gritos arriba del avión fueron el comienzo del problema. El líder opositor viajaba desde Siberia hasta Moscú, pero antes de subir tomó este vaso de té que ahora causa sospechas. Rozando la inconsciencia, el vuelo se detuvo en la ciudad rusa de Omsk. Acá fue atendido en este hospital. El diagnóstico inicial fue un coma de naturaleza desconocida, producto de un envenenamiento agudo. Cuando llegó del avión sospechamos eso de inmediato. No diremos de qué tipo, pero lo vinculamos con algunas neurotoxinas. Por este motivo, el paciente fue derivado a otro centro de toxicología. Desde este sitio, Alexei Navalny fue trasladado hasta Alemania, donde lo recibieron y aplicaron exámenes. Varios laboratorios de Berlín trabajaron en conjunto con el ejército alemán y el veredicto fue más que claro. El cuerpo del opositor ruso tenía restos de Novichok, un agente nervioso utilizado como arma química en los años 70 por la ex Unión Soviética. Según el gobierno de Alemania, los resultados de los exámenes son inequívocos. El Novichok, que es un elemento que no se vende en cualquier parte, obviamente que por eso son las sospechas. Este es un elemento de uso militar que lo tienen normalmente depositado en las barracas militares y en los establecimientos militares para los efectos. El caso de Navalny, varias veces detenido por denunciar la corrupción, ha sido comparado con el de Alexander Litvinenko, el ex espía ruso que recibió asilo político en Londres y que murió a raíz de los efectos que infligió en su cuerpo el polonio 210, un químico altamente tóxico que fue descubierto en su interior luego de beber una taza de té en este hotel junto a 2 agentes rusos. El gobierno de Putin negó la extradición de los supuestos culpables. Pero en el caso de Rusia ha sido muy reiterativo. ¿Y por qué? Porque también no solo el tema de la corrupción, sino que el tema de los mercenarios rusos. Afortunadamente sigue con vida. Este lunes Alexei Navalny despertó del coma en el que se encontraba, sin embargo es muy pronto para saber cómo evolucionará.
Pócimas letales para callar a los enemigos o simplemente desprestigio para una nación que nunca se ha llevado bien del todo con Occidente. Son las preguntas que muchos se hacen y algunos con bastante razón. Es que al margen de Navalny y Litvinenko, la lista de espías y opositores que también habrían sido atacados no termina con ellos dos, puesto que en los últimos años los casos confirmados y sospechosos se elevan hasta llegar a los 6 envenenados. Bueno, ahí estaba entonces nuestro informe. Finalizábamos la nota con la imagen de 6 personas que ahora queremos trasladar, Iván Núñez, hasta nuestra pantalla, porque el caso, ¿no es cierto?, que hemos enumerado no es el único. Fíjate tú que el año 2004, Víctor Yushchenko, líder político ucraniano, también denunció haber sido atacado con toxinas. De esta forma quedó su cara. En el año 2018, el ex espía ruso Sergei Skripal junto a su hija Yulia Skripal también fueron atacados en un centro comercial de Salisbury. Y también el año 2018, Piotr Bersilov, que él es un activista del grupo punk Pussy Riot, también fue atacado con toxinas. Acá tenemos un caso que fue muy bullado y muy conocido. Nos referimos a Alexander Litvinenko y bueno, finalizamos actualmente con este caso que toca, ¿no es cierto?, al líder de la oposición, Alexei Navalny. Ahora, Anuar, da la impresión de que todos los cuestionamientos que haga Europa Occidental al régimen de Vladimir Putin no le hacen mella, ¿no? Porque le han pedido múltiples veces explicaciones, antecedentes, y la verdad es que no hay nada que haga merma ahí. Tienes toda la razón, Iván Núñez. Fíjate que en el caso de este mismo hombre, de Alexander Litvinenko, el gobierno de Londres solicitó la extradición de 2 personas que se tomaron un té en un conocido hotel del centro de Londres y 2 semanas después en un hospital Alexander Litvinenko falleció. Según los exámenes tenía en su cuerpo polonio 210, esta arma química. Pero bueno, ¿qué tan letal, qué tan mortífero, qué tan peligroso puede ser este elemento químico, el Novichok? Lo conocemos a continuación en las declaraciones de 2 expertas que nos aportaron su conocimiento en torno a esta situación. Bueno, el Novichok es una arma química. ¿Ya? Es de 4ª generación, es de síntesis de los últimos años, ¿ya? Es tremendamente activo, es un neurotóxico, ¿ya? Y que tiene una característica muy especial porque en general su forma de presentación está relacionada con polvos finos de color blanquecino, o sea, se pueden confundir con cualquier cosa. A este mismo grupo de sustancias pertenecen el gasarín, el gasoman, el tabún o el BX, que hemos visto involucrados en otro tipo de incidentes. Entonces, es como una forma de disfrazar una molécula que realmente tiene características muy especiales porque es un arma química definitivamente. Tiene una característica muy especial y es que son altamente lipofílicos, se absorben de manera muy eficiente a través de la piel, a través de la mucosa ocular, por inhalación o por supuesto por ingesta. Y por cualquiera de estas vías de exposición son capaces de provocar una intoxicación leve, moderada o incluso severa que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, estaban las declaraciones de las expertas. Adicionar a esas palabras que nos decían que, fíjate tú, Iván Núñez, que hablamos de elementos químicos altamente indetectables. En el caso del Novichok, un agente nervioso indetectable, esto lo fabricaron para poder vulnerar a los servicios de la OTAN, del Pacto del Atlántico Norte, y fue creado en 1970 por la Unión Soviética. En el caso del polonio 1200, hablamos de un químico tóxico, también indetectable, y descubierto en 1898 por los hermanos Curie, por eso se llama polonio, porque ellos eran polacos. Solamente un dato, se dice que Yasser Arafat, sus familiares hasta el día de hoy, insisten en que habría sido asesinado en el hospital donde estaba internado con polonio 1200. Bien, pues vamos a ver si es que hay efectivamente una respuesta de Rusia frente a estas acusaciones que ya están bastante fundamentadas de la intoxicación de este agente que estaría recuperándose ya en Alemania. Anuar, muchas gracias. Hasta pronto. Vamos ahora con otras informaciones. Este 18 la pandemia impide que tengamos fondas como